Son las 6:40 a.m. Faltando únicamente 3 días para que se venza el plazo para la inscripción de candidatos a la consulta presidencial del próximo 8 de marzo, sigue sin definirse en el Consejo Nacional Electoral si Iván Cepeda, el candidato más cercano al presidente Gustavo Petro, puede o no participar en ese proceso. Esta madrugada le apareció otro enredo a toda esta novela. El abogado Alejandro Sánchez, quien había sido designado este lunes como uno de los 2 conjueces para definir el tema, radicó una solicitud de impedimento, argumentando que él fue uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe en el proceso en su contra por presunta manipulación de testigos, cuyo denunciante fue el senador Iván Cepeda, quien hoy es objeto de la discusión. Esta solicitud no saca automáticamente al abogado Sánchez de la discusión sobre este asunto electoral, toda vez que deben ser los mismos magistrados del CNE los que decidan esta tarde si aceptan o no su manifestación de impedimento. Si no se la aceptan, como pareciera ser lo más probable, no se afectaría el proceso, pero si la admiten, asumiría el caso el conjuez Gustavo Marín Coral del partido Colombia Justa Libres. Se espera que hoy en la sala plena del Consejo Nacional Electoral se resuelva el impedimento presentado por el magistrado Alejandro Sánchez Cerón y luego se proceda finalmente a la votación para definir si el senador Iván Cepeda puede o no participar en la consulta de la izquierda para elegir candidato presidencial, a pesar de que ya había participado de otra consulta el pasado 26 de octubre. Este proceso ha estado plagado de demoras. La primera porque los magistrados ponentes tardaron 2 días más del plazo inicial para radicar la ponencia, y la segunda porque sorpresivamente el magistrado Altus Vaquero decidió a última hora cambiar el sentido de su voto, lo que había anticipado, y decidió apoyar la participación de Cepeda en la consulta de marzo, haciendo que la votación final quedara 5-4, haciendo necesaria la convocatoria de conjueces. La discusión radica en determinar si la consulta de octubre fue o no interpartidista. Mientras los magistrados ponentes aseguran que esa consulta fue únicamente del Polo Democrático, la representante Catherine Miranda reveló el documento firmado el 26 de septiembre, radicado ante la registraduría, en el que queda claro que la solicitud para esa consulta fue interpartidista, no solamente por el Polo, sino también solicitada por el Partido Comunista y por la Unión Patriótica. Lo que está en juego no es menor, porque en caso de que el senador Iván Cepeda pueda participar en esta segunda consulta, de nuevo recibiría dinero producto de la reposición de votos, como ya ocurrió en octubre. Además, la diferencia entre la inclusión o no de Cepeda en la consulta electoralmente podría marcar el futuro de si el petrismo sigue o no en el poder, ahora que Roy Barreras intenta posicionarse como el heredero del legado de Gustavo Petro. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:43 a.m. Solo 24 horas de polémica y de las críticas resistió el proyecto de ley del gobierno que pretendía declarar ilegales los transportes públicos en servicios particulares, es decir, el de las plataformas como Uber, Didi, Cabify, Django, entre otras. En general, el proyecto de ley que buscaba declarar ilegal esas aplicaciones de transporte. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, finalmente retiró el polémico proyecto de ley 347 de 2026 que había radicado en el Congreso el pasado 22 de enero y que se había quejado de él las aplicaciones, los conductores, los usuarios mismos, porque el proyecto incluía sanciones a la plataforma, pero también a los conductores, inmovilizaciones de los carros y multas al que usara el servicio, incluidas, por ejemplo, sanciones y multas a los edificios que dejaran acercar un vehículo particular que recogía un pasajero. Todo esto desató una ola de críticas por sanciones consideradas por muchos desproporcionadas y con ese efecto que podría generar en el empleo y la movilidad, porque esas aplicaciones se han convertido en la manera de trabajo de muchos colombianos. El gobierno retira el proyecto con el argumento de que le va a hacer ajustes, pero que definitivamente sí seguirá buscando una salida a la eterna discusión de si el transporte, por ejemplo en Uber, es legal o ilegal, si el transporte público en un vehículo particular es legal en Colombia. Es que el proyecto consideraba sanciones desproporcionadas. Por ejemplo, la sanción económica que proponía el proyecto superaba los 39 millones de pesos para un conductor que realizara un viaje en su carro particular en estas plataformas. Lo cierto es que mientras el gobierno hace la revisión, el camino aquí ya no parece ser la prohibición. Esas aplicaciones ya hacen parte de la vida de la gente. Es que según el sector hay 1.2 millones de cuentas de conductores, es decir, de personas que deciden poner su carro en las aplicaciones y así ganarse la vida, y hay 21 millones de usuarios, es decir, colombianos que lo ven como su alternativa de movilidad. Por lo pronto, se cae el proyecto del Congreso, el gobierno le hará los ajustes y lo volverá a intentar.
María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:45 de la mañana, 185.000 millones de pesos. Esa es la cifra por la que quedó fijado el nuevo contrato para los pasaportes. Es para producir personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y la entrega de etiquetas de visa colombiana. Eso es lo que dice el objeto de este contrato. El tercer contrato con igual objeto que se hace en entrada y que hace suponer que habrá o que podría haber una nueva prórroga con Thomas Gregg & Sons, porque es el nuevo modelo de pasaportes, debería entrar en vigencia el próximo 1 de abril, y este nuevo contrato del que les hablo tiene vigencia hasta diciembre de este año 2026. Estamos hablando de 3 meses, un poco más de 3 meses para que entre en vigencia, y no es el único detalle del que habla de la falta de preparación de la imprenta nacional que tanto ha advertido la Contraloría, que le ha pedido incluso a tribunales como el administrativo de Cundinamarca que ponga freno de mano a ese convenio. Hay un segundo contrato por 900 millones de pesos que habla de la importación de maquinaria para hacer realidad ese nuevo modelo que tanto quiere el presidente Petro, es decir, para que la imprenta envíe al fondo rotatorio de la Cancillería la descripción, los valores correspondientes a la nacionalización, levante y demás trámites aduaneros que son requeridos para hacer legal la introducción a territorio colombiano de las maquinarias importadas desde Portugal para poder imprimir los pasaportes en Colombia. Estos dos contratos son hijos de la carrera contra el tiempo que llevó al gobierno, que tanto habla de austeridad, a firmar más de 9.000 contratos por 1.3 billones de pesos antes de que entrara en vigencia la ley de garantías. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenido.